Es importante destacar que las acciones de guerra de la Alemania nazi eran ampliamente apoyadas por dos organizaciones. Una de ellas se llamaba IG Farben, la cual produjo el 84% de los explosivos alemanes e incluso el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de Farben fue la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller en América. De hecho, la fuerza alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por esta compañía. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones en combustible a IG Farben por la Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas negociaban en ambos lados de la guerra mundial. Otra de las compañías traidoras que merece la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con suministros durante la guerra, sino que también era un banco para lavar dinero nazi, lo que eventualmente se descubrió por tener dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue requisada por violación del acta de negociación con el enemigo. Adivina quién era el vicepresidente y director de Union Bank: Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush y, por supuesto, el padre del presidente anterior. Ten esto en cuenta cuando consideres las condiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 fue después de un supuesto incidente que involucraba destructores americanos siendo atacados por lanchas PT de Vietnam en el Golfo de Tonkin. Este llamado incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerra total. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por las lanchas PT nunca sucedió. Fue una farsa para tener una excusa y entrar en la guerra. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa preparada, una completa mentira. Una vez en guerra, lo de siempre. En octubre de 1966, el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales sobre el bloque soviético, sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% de las provisiones a los norvietnamitas. Consecuentemente, los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética. Los rusos las usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo al norte de Vietnam. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda. En el 85, las reglas de confrontación de la guerra de Vietnam fueron desclasificadas. Se mostraba que podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluía cosas tan absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que eran completamente funcionales. No se podía perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran la frontera de Laos o Camboya. Y lo más revelador de todo, los bancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones y así pudo crear estrategias enteras basadas en las limitaciones de las fuerzas americanas. Debido a todo esto, la guerra duró tanto tiempo. La guerra de Vietnam no se pretendía ganar. Esta guerra por ganancias causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El 11S fue el inicio de lo que ahora es una acelerada agenda creada por una élite cruel. Fue una excusa para la guerra, no diferente del hundimiento del Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 9/11 no fue planeado como pretexto de guerra, sería una excepción a la regla. Ha sido utilizado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. No obstante, el 9S fue pretexto para otra guerra, la guerra contra ti. El Acta Patriótica, Homeland Security, el Acta de Tribunales Militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos, sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado, tu casa puede ser registrada sin una orden, sin estar tú en ella. También puede arrestarte sin decirte los cargos, detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista. Si necesitas una foto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, veamos cómo la historia se repite a sí misma. En febrero de 1933, Hitler dirigió un ataque bajo falsa bandera, incendiando el edificio del propio Parlamento alemán, el Reichstag, y culpó a terroristas comunistas.
Algunas semanas después aprobó el Enabling Act, que erradicaba completamente la Constitución alemana, destruyendo así las libertades de las personas. Esto permitió una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Existe un mal que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos tomar medidas que resguarden nuestra seguridad doméstica y protejan nuestra patria. George Bush o Adolf Hitler, mientras presentaba en sociedad a la Gestapo. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Our enemy is a radical... Nuestro enemigo es una red terrorista y los gobiernos que la apoyan. Es hora de despertar. La gente del poder hace lo posible para asegurarse que estés continuamente distraído y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no les es propia. Les es sagazmente impuesta sin que ellos se den cuenta siquiera. Por ejemplo, gran parte del público cree en realidad que la invasión a Irak está saliendo mal porque la violencia sectaria no parece detenerse. Lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización es lo que realmente quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida y se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan continuos beneficios para los contratistas y que se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, como Irán y Siria. Para entender mejor que la guerra y la desestabilización es puramente intencional, en 2005, 2 comandos ingleses fueron arrestados por la policía iraquí, tras haber sido capturados conduciendo su coche y disparándole a civiles, mientras iban vestidos como 2 árabes. Después de su arresto y prisión en la cárcel de Basora, el ejército británico requirió que los soltaran. Cuando Basora se negó, tanques ingleses irrumpieron en la prisión y liberaron a los hombres. Si quieres destruir una zona, ¿cómo lo haces? Hay 2 formas. Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Lo que haces es procurar que la gente de la zona se maten entre ellos y destruyan su propio territorio, sus propias granjas. Eso es lo que se ha hecho en esta zona. La manera que destruyes un oponente es hacer que se destruya a sí mismo, dividiendo sus filas contra ellos mismos. Entonces les ayudas. Tienes agentes alimentando a ambos bandos, inflamando a ambos lados y se exterminan. Ya es hora de que algunos de nosotros despertemos a esta realidad, que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios, lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar. Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento en los medios masivos, mientras que el sistema educativo en América continúa con su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse a cargo de los subsidios al sistema público educativo. Tu gobierno consigue lo que paga. Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica te dirá que si lo que sale de estas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno obtiene lo que pidió. No quieren que tus hijos sean educados. No quieren que pienses demasiado. Este es el porqué de la proliferación de entretenimientos, shows televisivos de masas, parques de diversiones, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida. Así no te metes en el camino de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida. Y tú sin saberlo. Estamos en serios problemas, porque ustedes y otros 62 millones de americanos están escuchándome ahora mismo.
Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen diarios. Porque la única verdad que conocen es lo que reciben a través de esta pantalla. Ahora mismo hay una generación entera que nunca conoció nada que no haya salido de esta pantalla. Esta pantalla es el Evangelio, la última revelación. Esta pantalla puede hacer quebrar presidentes, papas, primeros ministros. Esta pantalla es la fuerza más fantástica en este mundo sin Dios y tiembla si alguna vez cayera en manos de la gente equivocada. Y cuando la compañía más grande del mundo controla la más fantástica fuerza propagandística en este mundo sin Dios, ¿quién sabe qué mierda se venderá como si fuera verdad? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es solo un parque de diversiones. Un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas, viajeros, contadores de historias, bailarines, cantantes, malabaristas raros, domadores de leones, jugadores de fútbol. Estamos en un negocio de matar el aburrimiento, pero ustedes se sientan ahí día a día, noche a noche. Todas las edades, colores, creencias, somos todo lo que ustedes conocen. Están empezando a creer las ilusiones que estamos rodando aquí. Están empezando a pensar que esta pantalla es la realidad. Y que sus propias vidas son irreales. Ustedes hacen lo que esta pantalla les dice. Visten, comen y educan a sus hijos como la pantalla les dice. Esto es locura masiva. En el nombre de Dios, ustedes son lo real. Nosotros somos la ilusión. Lo último que los hombres de detrás de la cortina quieren es un público consciente e informado capaz de tener un pensamiento crítico. Por eso, un continuo y fraudulento modelo de sociedad es emitido vía religión, los medios masivos y el sistema educativo. Quieren mantenerte en una distraída burbuja inocente y la jugada les está saliendo rematadamente bien. En 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Este acuerdo, sin haberse anunciado al público, sin ser regulado por el Congreso, fusiona a los Estados Unidos, Canadá y México en una sola entidad, borrando todas las fronteras. Se llama Unión Norteamericana. Quizá te preguntes por qué nunca has escuchado hablar de esto. De hecho, solo hay un periodista de las grandes cadenas que ha estado al tanto. Ha tenido el coraje de cubrir el asunto. La política de fronteras abiertas de la administración Bush y su decisión de ignorar la imposición de las leyes inmigratorias de este país es parte de un plan más amplio. El presidente Bush firmó un acuerdo formal que acabará con los Estados Unidos tal como los conocemos. Y dio ese paso sin aprobación del Congreso ni del pueblo de los Estados Unidos. Es un trato del que pocos han oído hablar. Fue hecho por muy poca gente en la cima, en beneficio de la clase inversora. Pero la gente de clase trabajadora, políticos de todo nuestro país, desde comunidades y ciudades, no saben nada sobre esto. Esto no es ningún tratado comercial, es la eliminación total de la soberanía de estos países que también causará la aparición de una nueva moneda llamada Amero. Aparte, pienso una cosa. La gente que está basada en el dólar necesita fijarse en el Amero. Eso es algo de lo que nadie está hablando. Creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos en Estados Unidos, en Canadá y en México. El Amero es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá, los Estados Unidos y México para hacer una comunidad sin fronteras, muy similar a la Unión Europea. El dólar canadiense y el peso mexicano serán reemplazados por el Amero. Para cumplir con este arreglo, la Constitución americana quedará obsoleta. Sería de esperar que una situación como esta estuviera en portada de los periódicos. Hasta que te das cuenta de que la gente que hay detrás del arreglo es la misma gente que está detrás de los medios masivos y que no te dicen lo que no debes saber. La Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea, la Unión Africana y pronto lo que será la Unión Asiática. Y la misma gente está detrás de todas ellas. Y cuando sea el momento, todas estas uniones mencionadas serán fusionadas, formando así las últimas etapas de un plan en el que estos hombres han estado trabajando los últimos 60 años.